una molécula N, y todo se va a volver N en este caso, ¿no? Y tengo otras dos que pasan por un máximo, una rojita y una amarilla más o menos, que terminan a cero. Entonces, para una reacción como esta es bastante claro que A produce B, produce C, produce D. Entonces, primero es la cosa. Si hubiéramos tenido un sistema donde A produce B y B produce C y D, entonces una de estas curvas no hubiera llegado a cero, hubiera estado en un valor diferente de cero. Entonces, todo puede ocurrir. No sé en principio si es en paralelo, en serie, si es paralelo y serie, no sé nada sobre el sistema. Simplemente viendo el resultado de las curvas, estoy viendo eso y eventualmente ver si hay efectos de equilibrio, o qué sé yo, pero eso puedo analizar en base a la forma que tiene el sistema de este de acá, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace que deduzcan, ¿no es cierto?, de que en esta reacción que estamos estudiando, que efectivamente es una reacción en serie, primera cosa, ¿no? Segundo, si yo agarro la curva de la primera, el valor de A que tengo acá, ¿no es cierto?, y lo analizo, puedo tratar de analizar y decir, ¿será primer orden, será segundo orden o será otro orden? ¿Cierto? Entonces, estas cosas son fáciles de hacer. A ver, podemos hacer la prueba aquí de escribirlo, ¿no es cierto? Si yo hago un plot ¿ven estoy escribiendo o siguen todavía con la imagen ustedes? Seguimos con el gráfico. Ok, siguen con el gráfico. Entonces, directamente escrito plot temperatura contra X1, ¿ya? Y el resultado ahora es esta figura de acá. Ven la figura, ¿no? Solamente está la sustancia, la primera sustancia, ¿sí? Sí. ¿Ven eso? Ok, perfecto. Entonces, ahora voy a tratar de graficar esto suponiendo que es primer orden y suponiendo que es segundo orden para ver qué va a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, voy a teclear yo aquí, ahorita les voy a mostrar. Voy a poner primero un subplot y voy a poner que sea una fila, dos columnas del primer elemento y eso va a ser el plot. ¿De qué cosa? Temperatura, suponiendo que es primer orden, ¿no es cierto? Voy a tener que graficarlo contra el logaritmo natural de el vector de la población X1. Entonces, eso me va a dar un primer, me olvido una paréntesis, un primer valor, y luego voy a hacer un subplot. Ay, estoy poniendo aquí, logaritmo se escribe LOG, listo. Y voy a hacer un segundo subplot para que esté al lado, en el cual voy a suponer que segundo orden, y ustedes se acuerdan, en este caso es lineal cuando temperatura está relacionado con 1 sobre la concentración de X, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la segunda forma. Voy a mirar yo el gráfico. ¿Ya? Y aquí tienen los dos valores. Nota, ¿no? Este primer caso graficado tengo tiempo en X en los dos casos. En el que está a la izquierda he puesto el logaritmo de X y veo que es una línea recta. En cambio, cuando pongo 1 sobre X, me sale una cosa que es decididamente no lineal, que se tira en picada aquí y luego va terminando cerca de 0, cuyo valor máximo es 10 a la 12. O sea, decir que es lineal habría que estar ciego. Esto no es lineal para nada, ¿no es cierto? Entonces, está claro que A descompone por medio de una reacción lineal. Entonces, ya sé que la primera descomposición donde A produce B es lineal y además teniendo la pendiente aquí ya sé cuánto vale el valor de K. Entonces, es relativamente rápido. Y eso voy a hacer hasta lograr obtener una relación lineal, o si es orden n, o si es una cinética más compleja. Entonces, es analizando los datos de las poblaciones de las diferentes especies en función del tiempo y linealizándolas que me voy a dar cuenta primero cuál es el mecanismo y cuáles son los valores de K. En otras palabras, en esta práctica estamos sacando toda la información de la cinética, el mecanismo, todo a partir de los espectros globales que estamos viendo, ¿no? Por eso les decía, es extremadamente poderoso, porque lo que antes tomaba días y días de trabajo, ahora en unos cuantos minutos puedo sacarlo porque tengo esta capacidad de cómputo para agarrar todo un espectro que está variando en el tiempo y a partir de eso deducir las composiciones de las especies, ¿no? Por un lado, y por otro lado, su mecanismo y sus constantes cinéticas, ¿no? Y es lo que queremos hacer en esta práctica. Sí, no sé si me dejo entender en este caso. Doctor, en la primera gráfica que hizo, está graficando la composición versus el tiempo, ¿no? Correcto, sí. En la primera, la composición contra el tiempo, sí. ¿No? Y lo que escribí ahorita para ver, en el caso este fue esto de acá, ¿no es cierto? Ahora ven mi pantalla, creo. He hecho el plot del logaritmo de X1 es la primera sustancia contra el tiempo, y otro el plot del tiempo contra 1 sobre X1, que sería para un segundo orden, ¿no? Y para que aparezcan los dos, le he hecho que estén en un subplot, y la forma de leer esto es decir, subplot es un vector de una fila, dos columnas, que son mis dos gráficos. El primer gráfico es el plot tatati,
y el otro es la misma serie, una serie con dos columnas. El segundo elemento es el plot de t sobre 1 sobre x. Así pues salir uno al lado del otro, ¿no? Entonces eso me permite graficar uno al lado del otro, ¿no? Entonces, doctor, habría que, o sea, uno de los puntos del problema era estimar la composición en un tiempo X. Sí. En este caso habría que estimar la composición a todos los tiempos que tenemos. Correcto. Y Porque graficar. solamente así vamos a obtener la curva de la composición en el tiempo, ¿no es cierto? Lo que hacemos al comienzo, para un momento dado, es ver cómo puedo transformar el espectro de una mezcla de cosas en la composición de esa mezcla, ¿sí? Estoy agarrando, en un momento cualquiera, tengo un espectro que estoy midiendo. Ese espectro es la suma lineal de los coeficientes de los espectros individuales de las sustancias puras que se suman según cuánto es su composición, su fracción dentro de la mezcla. Y eso es lo que me permite observar. El mundo observable es solamente a través de este espectro sumado de todos los componentes que tenemos, ¿cierto? Entonces, usando esta técnica de regresión, teniendo el espectro total y los espectros de las sustancias puras individuales, yo puedo decir, ajá, esta mezcla es tanto por ciento de esto, tanto por ciento de aquello, tanto, yo despejo cuánto es la composición. Y como eso lo he hecho en un momento dado, puedo hacer en diferentes momentos. Y al hacer en todos los momentos, termino teniendo los cambios de composición en el tiempo, que son los gráficos que habíamos visto en este caso al comienzo, ¿no sé dónde? Tengo los espectros están cayendo y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, otra vez, si volvemos, para que esté claro, si volvemos a lo que estábamos haciendo acá, perdón, tengo que eliminar esto. Ok, ahora sí lo voy a poner así. Voy a dejar de compartir la pantalla tal como estaba y les voy a compartir la imagen para volver a lo que teníamos antes, ¿no es cierto? A partir del análisis que hemos hecho, ¿no es cierto? Obtenemos este espectro. Otra vez aquí está el tiempo y en Y está la composición y vemos que la concentración A inicial cae, etcétera, etcétera. Ahora, modificaremos la cinética de esta ecuación y para esto les voy a pedir que me den una manito. Recuerdan, dijimos que A produce B, produce C, produce D. Es nuestra lógica aquí, ¿no? A es la primera sustancia que cae, B es la que aparece un poquito y se muere, C es la que aparece después y luego cae, y D es la que se vuelve al final. Sabemos de que B es la roja y no la amarilla. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente si agarramos nuestra lupita y amplificamos esta parte de acá, ¿sí? Aquí está amplificado. Notan ustedes, esto está empezando a subir antes que el lado de acá. Esto me está indicando que esta roja, me imagino que pueden ver, ¿no? Está empezando a crecer antes de que empiece a crecer la amarilla, ¿no es cierto? Y eso me está indicando que este es el segundo producto es este rojo, el B, y C tiene que ser el amarillo, ¿no? Ahora, haremos la prueba, como les decía, de modificar nuestro espectro, ¿no es cierto? Nuestro problema, y para eso les voy a compartir el programa en realidad que habíamos escrito, ¿no? Esto está aquí, creo. ¿No? Y aquí tenemos el programa. Esto es la cinética. Tengo esta constante K1, K2 y K3, ¿no? Que indica, tengo 3 porque como tengo A, B, C, D, son 4 componentes, tengo 3 cinéticas, ¿no? Modificaremos esto. El D que salía de C, un papel con lápiz para que síganme para que se entienda lo que estoy haciendo, ¿no? En serie teníamos que A produce B, B produce C, C produce D, con constantes respectivas de K1, K2, K3, ¿ya? Modificaremos esto. Que A produzca B, y B produzca C, pero B también produzca D. Y vamos a mantener las constantes K1, K2 y 3. ¿Ya? ¿Cómo va a cambiar nuestra matriz? El primer elemento es cuán rápidamente cambia A. Es menos K1, no hay discusión. ¿Cómo cambia B? B aparece con K1, ¿cierto? Pero ahora está desapareciendo porque B se convierte en C y D. Eso hace que este menos K2 ya no es correcto. Tendría que poner además menos K3, porque ahora B deshace produciendo B y C, ¿cierto? 0, 0. Ahora, ¿cómo se produce B? B se produce, C, perdón, C se produce según K2 y B, y ya es un producto final, por lo tanto aquí ya no desaparece la sustancia C, ¿no es cierto? Y la sustancia D se produce también ya no con C, sino directamente con B. Voy a poner el K3 aquí. Bueno, 0 acá, y voy a borrar este K3 de acá, que ahora ya no tiene sentido.
Si no me he equivocado, estaría bien. Notan en este caso, he cambiado la matriz de la reacción, ¿no es cierto? Estoy diciendo de que A se descompone según A. Es primer orden y la desaparición de A obedece a la concentración de A. B se forma gracias a K1 por A y se destruye por dos vías, según K2 y K3, por la concentración de B. Esto no soy yo quien lo dice, la naturaleza que está diciendo. Nosotros no conocemos esto en principio, ¿ya? ¿Cómo se forma B? B se forma con una constante K2 según, perdón, C se produce con una constante K2 según B y D se produce también con una constante K3 a partir de B. Notan, he cambiado eh, el mecanismo que está ocurriendo, lo voy a salvar, ¿no es cierto? Y ahora voy a volver a mi sistema original, ¿ya? Y voy a hacer correr el programa, ¿ya? Entonces estoy acá y hago correr el programa. Voy a modificar simplemente el tiempo porque me sale que se resuelve muy rápido. Entonces, simplemente en vez de ser 30, voy a usar aquí 6, 7. ¿Ya? Entonces, es todo el cambio que estoy haciendo. Veamos en qué me da el gráfico que obtenemos en este caso. Hemos vuelto a resolver. Les voy a compartir ahora la pantalla. ¿No es cierto? Estoy molestando. Ok. Es lo que obtengo. ¿Ya? Nota, voy a hacer otra nota del análisis. El tiempo es menor, ¿por qué? Porque a partir de los 7 ya no cambia nada, ¿no es cierto? Se ha modificado. Ven ustedes el gráfico también, ¿no es cierto? Y mi puntero. Sí, ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, ¿qué diríamos? Aquí hay una sola sustancia que empieza con 100%, que es la sustancia A, ¿no es cierto? Y que está descomponiendo y desaparece y vuelve a ser. Ok. Luego tengo una sustancia que empieza a aparecer antes que las demás, es esta rojita, pasa por un máximo y luego cae. Es mi sustancia B. Luego tengo dos sustancias que empiezan al mismo momento, uno que llega a 0,95, no llega a 100%, y la otra que sube y llega hasta 0,5. Obviamente, aquí ya no está cambiando la concentración de 6. Si aumenta el tiempo, este gráfico ya no cambia, no es que este dura más tiempo y es una cinética lenta, efectivamente se estabiliza en este valor. Entonces ahí me doy cuenta que A descompone para producir B y B descompone para producir C y D. El gráfico es el que me está avisando qué está ocurriendo, ¿ya? Ahora, a partir de este gráfico que estoy obteniendo de mis espectros, yo voy a poder, primero estoy deduciendo cuál es la red de reacciones. Estoy diciendo que A produce B y B produce C y D. ¿Ya? Entonces tengo esa primera información. Luego, analizando la curvatura que tengo en cada uno de ellos, voy a despejar su mecanismo. Es primer orden, segundo orden, orden más complejo. Voy a poner eso en evidencia y además voy a encontrar cuántas son las constantes cinéticas, ¿no? Se notan, a partir de esas trazas de espectro, yo estoy sacando toda la información de reacciones que son múltiples, que pueden estar en serie, en paralelo, lo que ustedes quieran. ¿Sí? cierto. Entonces, es lo que tenemos que hacer, teniendo los datos, primero deducir dentro de los resultados que obtenemos, una vez que hemos despejado la relación composición contra tiempo, ¿cierto? Darnos cuenta, ¿están en serie, están en paralelo? ¿Qué está pasando acá? Y eso lo vamos a ir analizando y es un análisis cualitativo que hacemos. Luego tengo que atacar uno por uno las curvas y encontrar su mecanismo, si es primer orden, segundo orden, orden más complejo, y tengo que determinar cuánto valen sus valores de K1, K2, K3, ¿no? Por eso les decía, es extremadamente poderoso esto, porque nos estamos entrando a mezclas de cosas que son bien complejas, que pueden ser mucho más complejas, y estamos deduciendo la red de reacción, serie, paralelo, el mecanismo que está haciendo funcionar y las constantes cinéticas más, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo en este caso, ¿no? Doctor, este código de OD45, Doctor, sí. perdón, guarda en tiempo y X. Eh, o sea, ¿qué resultados nos dan al hacer esa función y al hacer ese OD45? Ya, el OD45 es un algoritmo donde estamos diciendo, tengo un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, resolverlas. Eso estoy pidiendo, ¿no? Entonces, en este caso, otra vuelta, no somos nosotros que estamos haciendo, es la madre naturaleza que lo ha hecho. Nos vamos a poner un poquito el sombrero de la madre naturaleza, que estamos diseñando de cómo reaccionan las cosas para que después unos estudiantes vengan, hagan la prueba en el laboratorio y puedan descubrir los secretos que estamos creando nosotros. Estamos jugando un doble rol, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues simplemente porque ahorita no hay caso de entrar a un laboratorio y medir los espectros experimentalmente. Por eso es un ejercicio que estamos haciendo en nuestro caso con la computadora, ¿ya? Entonces, con el sombrero de la mamá naturaleza, ¿no es cierto? Nosotros estamos creando
generar una cinética que gobierna cómo A reacciona en ciertas condiciones dadas. ¿Ya? Entonces, cuando ponemos un OD45, pedimos eso, lo que estamos haciendo es pidiendo a la madre naturaleza que nos diga, si yo agarro tanto de A, B, C y D, ¿no? Los mezclo, ¿qué voy a obtener? Entonces, ahí la madre naturaleza nos va a responder, nos va a decir, vas a obtener al comienzo 100% de A va a caer así de rápido, ¿no es cierto? B va a subir, va a pasar un máximo en este momento y luego va a caer a cero, ¿no es cierto? En cambio, C y D, los dos van a aparecer, solo que C va a estar en 95 y D va a estar en 5%. Es lo que nos va a responder la madre naturaleza. ¿Ya? El OD45 es el algoritmo en el cual, mandando a las poblaciones iniciales, nos calcula estos valores que tenemos de concentraciones, dada la matriz de las cinéticas que acabamos de modificar nosotros. Ahorita, como naturaleza, hemos modificado eso, de hecho que esté en paralelo, ¿cierto? Entonces, según cómo está hecho eso, vamos a obtener ese tipo de resultado. ¿Ya? Ahora, la mamá naturaleza no nos responde tan bonito. En realidad, tenemos que hacer un espectro y a partir del espectro deducir esto. Y una vez que hemos deducido esto, vamos a sacarle más secretos, vamos a encontrar cuál es el orden de la reacción, cuáles son las constantes, etc. Vamos a sacar todo el resto de la información. ¿Sí? Pero OD45 es un sistema para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Esa es la respuesta corta a su pregunta, ¿no? Ya. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros como personas, ya no como naturaleza, a partir de los espectros, hemos deducido esto, a partir de esto hemos deducido las constantes cinéticas, y una vez que hemos deducido todo eso para verificar si esto es correcto, ¿ya? Vamos a escribir el programa que hemos visto que había hecho originalmente la mamá naturaleza, vamos a hacer eso, y vamos a ver si las curvas nos salen lo mismo que lo que hemos encontrado en nuestros resultados. ¿Ya? Y eso además nos permite que, por un lado, verificar que lo que hemos hecho, si esto es correcto, pero además nos permite decir qué pasa si yo pongo cambios de concentración, cambio la temperatura, nos permite explorar alternativas, ver selectividad y cosas así, como para poder diseñar cosas que funcionen, suponiendo que lo que queríamos era obtener B, no quedarnos con 15% de B, sino encontrar las condiciones en las cuales voy a tener 60% de B, porque hay negocio para mí, eso me permite diseñar ese tipo de sistemas, ¿no es cierto? Y tener cosas que funcionan, porque ya le he robado sus secretos a la mamá naturaleza, ya sé cómo funciona, ya sé cuál es la lógica que rige este tipo de sistemas, y por lo tanto yo puedo meter mi cuchara ahí adentro y modificar las condiciones en las cuales se encuentran, se cruzan, las temperaturas, si se va a calentar, enfriar, todo eso, para lograr sacar más de lo que puede dar el sistema, ¿no? En comparación a lo que daría si lo dejamos así nomás sin entender lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, es el objetivo en realidad de todo este ejercicio. Entonces, vamos a obtener esta gráfica, con eso tenemos que ir a nuestras constantes, más o menos darnos Correcto. cuenta del mecanismo, y una vez que Correcto. tenemos que con la resolución de ecuaciones diferenciales probar que sí es esta gráfica, que sí nos sale. Correcto, hay que probar qué es esto, ¿no? Porque además las gráficas no nos van a salir bonitas, nos van a salir medio se llama, abolladas, porque hay el error experimental todo el momento, entonces no nos salen puntitos perfectos sobre una curva, ¿no? Nos salen con pelos, ¿no? Así, porque hay error experimental, y justamente esto me permite minimizar el error experimental para acercar lo más posible al valor de los K1, K2, K3 que me interesan, ¿no? Y se dan cuenta una cosa más, ¿no es cierto? Cuando estoy analizando, por ejemplo, el rojito, ¿ya? En los 3, 4 primeros minutos o lo que sea en la unidad de tiempo acá, voy a poder despejar valores de K útiles para el rojo, pero a partir del 4 para adelante, el valor es tan pequeño que el error se lo va a comer, y toda la parte útil del rojo en esta parte de acá por tiempo encima de 4 es directamente 0, porque es lo que estoy haciendo es medir error, y si yo introduzco más errores en mis cálculos, voy a tener más error. La parte útil para calcular el valor del rojo va a ser en esta primera parte donde está entre 0 y 3 o quizás 0 y 4, habría que cuánto error hay. Ahí es donde voy a poder deducir los valores. Los valores que vienen después ya no me interesan porque el error se vuelve demasiado grande. De la misma manera, para calcular K1 en el caso del azul, ¿cierto? Esta parte donde está bastante grande, tengo valores, pero a partir del 5, a pesar de que esto continúa más allá, ¿no es cierto? Y el error es demasiado grande y no me conviene usar esos datos. Entonces, usar ese criterio también para ver qué partes de la curva me sirven para sacar los Ks, porque después hay mucho error, y cuando hay mucho error, de nada me sirve calcular error, lo único que obtengo es más incertidumbre, nada más, ¿no? Sí. Y, doctor, una pregunta más. Sí. Esa parte de la matriz de ruido, Sí. ¿cómo
¿Cuál sería la manera para obtener la matriz de ruido? O sea, en el fondo, al final, cuando terminamos nuestro sistema, ¿no es cierto? Decimos de que, según lo que estemos analizando, ¿no es cierto? Pero estos valores que hemos calculado que son perfectitos, los vamos a comparar con datos que vienen experimentales que tienen grado de error, ¿ya? Y voy a decir que esto de acá, este modelo que corresponde a una matriz con valor de X, más una matriz de incertidumbre, nos va a dar los resultados experimentales. La idea aquí, en el fondo, es cuantificar qué efecto tiene el error dentro de los cálculos que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esta matriz de ruido típicamente tiene una distribución gaussiana o no, cuando hay una cuestión sistemática. Hay todo un análisis de errores que se puede hacer en sistemas, pero nos permite más o menos cuantificar, tener una idea de cuán importante es el error que tenemos en el sistema para poder decir con tanta precisión el valor que tenemos, ¿no? Entonces, siempre se calcula el valor residual que existe, que es básicamente, por ejemplo, la concentración de A en el tiempo calculada menos la concentración de A en el tiempo medida. ¿Ya? Lo que mido tiene error, lo que calculo es una curva bonita. ¿Ya? Entonces, ahí tengo un montón de ruido, errores positivos, negativos, y cuánto está oscilando eso. Si los errores acá están oscilando en más o menos 0,001, mis datos son muy limpios y tengo una buena, puedo decir con bastante precisión que después de un tiempo de 2, la concentración de 1 es más o menos 0,15, ¿no? Pero si mis errores son más o menos 0,1, entonces en el caso de 2, yo voy a decir, hay entre 0,3 y 0 de A, ¿no es cierto? Porque el ruido no me permite deducir nada más que eso. Entonces, en el error vemos cuánto es en promedio, cuánto están oscilando las cosas, como para poder adjuntar un grado de incertidumbre a cada una de las afirmaciones que hagamos, ¿no? Gracias. ¿No? Y Error, ¿pero? tenía una pregunta más que es del código. Sí. Puedes ir al código. La Claro que parte en sí. donde... Ok. Share screen. Bueno, acá. Ok. ¿En qué parte del código quiere que me muestre? ¿O qué quiere que vayamos? La primera parte de ese código es esa parte, ¿qué está calculando ahí? En la Ya. parte de... Ok, acá estamos con el sombrero de madre naturaleza, ¿ya? Yo he calculado para espectro entre 400 y 800 nanómetros cuánto es la absorbancia de una especie A, B, C y D, o al revés, no me acuerdo en qué orden, ¿no es cierto? Y tengo estos valores de acá. Entonces, le voy a mostrar cómo funciona esto. Voy a hacer, perdón, he hecho mal eso. Le ejecuto esto y ahora tengo los espectros. Por ejemplo, voy a agarrar el espectro de A1, la absorbancia contra L, ¿ya? Lo que voy a hacer aquí es simplemente pedir que haga un plot de la longitud de onda contra el que hemos llamado A1, mi espectro A1, ¿ya? Entonces, voy a hacer eso y me va a dar un espectro, le voy a compartir el resultado ahorita, ¿ya? Que es este valor de acá. ¿Ya? Aquí me ha salido el espectro, gracias a lo que he calculado. Esto es lo que hace la mamá naturaleza. En realidad es más complicado que eso, pero este es el espectro que tengo para una especie dada. Aquí yo no he calculado. ¿Por qué? Porque si no lo calculo, tengo que ir al espectrómetro, sacar un espectro de alguna sustancia conocida, tomar todos los datos, exportarlo a MATLAB y tener como una matriz, como la que les he mostrado, les he dado esa matriz de absorbancias y en el tiempo que les he dado en Excel, ¿no? Para hacer la práctica, tendría que ser algo parecido. Es tiempo, ahorita no hay tiempo y no tampoco tengo acceso a un espectrofotómetro, entonces he calculado lo que estoy llamando la especie A1, es el espectro. ¿Puedo hacerlo más complicado? Por supuesto, ¿no es cierto? Puedo hacerlo un poquito más complicado, puedo decir, por ejemplo, agarrar y decir que mi nuevo A es igual a, voy a llamar A11, les voy a compartir para que vean todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, teníamos A1 que está definido. Aquí estoy definiendo un A11, ¿no es cierto? Y voy a decir que eso es igual a A1, ¿ya? Más, ¿cómo hacemos esto? Quiero moverlo un poquito el valor de A1. Haré lo siguiente, lo voy a llamar simplemente, voy a retomar el valor de A3, ¿ya? Pero A3 que tiene otra longitud de onda, ¿no es cierto? Por 0.
4. Me estoy creando un espectro un poquito más complejo del que teníamos antes, ¿no es cierto? Y le voy a poner además menos el espectro de A0 por 0.1, ¿ya? Y le voy a añadir además un poco de 1, ¿ya? Y le voy a añadir un poquito más de ruido además. Con random voy a poner un vector. Tenemos una fila de 400 elementos. No, perdón. Una fila con 400 elementos. ¿Ya? Eso me va a dar un número al ruido entre 0 y 1, pero no quiero que el ruido sea tan grande, lo voy a multiplicar por 0.05, por decir algo, para que sea más o menos ese tipo de ruido. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un nuevo espectro, y me dice que las matrices no coinciden. El pechito es 1 por 401. Ok, entonces tiene 401 porque me estoy olvidando que tiene 1. Ahora sí me va a dar, ¿ya? Entonces ahora voy a decir plot. Voy a poner longitud de onda. Y este es mi nuevo A11 que le hemos llamado, ¿ya? Entonces ahora tengo un nuevo espectro. ¿Ya? Lo tengo acá. No se nota mucho el efecto. Haremos lo siguiente, le echo un plot así, lo voy a, hold on, le voy a decir para que no lo borre, y le voy a pedir que me lo grafique otra vuelta el plot de L contra el valor de A1 que tenía inicialmente. ¿Ya? El cambio no es muy grande, y voy a decir que me lo ponga en rojito esto para que no me pueda diferenciar. ¿Ya? Ok, listo, entonces tengo esto, ahora sí les voy a compartir. ¿Ya? Stop share. Venir acá. No, no he hecho correcto. Stop share. Ahora sí, share screen. Ahora sí, el gráfico. Compartir. ¿Ya? Entonces, notan, en rojito era mi espectro inicial. Ahora tengo el espectro de otro. Quería que aparezcan unos cuantos chinchones, pero estaba muy cerca los casos. No se nota mucho el efecto de que he adicionado algo, pero este es el resultado de los dos espectros, y además con ruido, entonces ya tiene pelos, ¿no? Ya no es, hay más error experimental. Entonces, este es un espectro un poquito más complejo y podemos poner más cosas para que tenga más picos. Es cuestión de construirlo y no va a cambiar nada, ¿no? Va a ser un espectro más interesante, más realista, ¿no? Pero para el objetivo de la práctica, el tener una curva gaussiana así bonita, simple, viene a hacer lo mismo, puesto que el trabajo tiene que ser es el mismo. Para MATLAB va a ser más enredado hacer sus regresiones y todo, pero ni vamos a notar la diferencia en el tiempo, porque realmente tiene mucha fuerza bruta, ¿no? No sé si le he respondido con eso. Sí, doctor, gracias. O sea, usted ha estado creando esos espectros, estaba dando, pero en nuestro caso nosotros ya tenemos los. Correcto, o sea, lo que le he mostrado con el caso de níquel, hemos hecho lo siguiente: nos hemos puesto el sombrero de mamá naturaleza y hemos creado una reacción y hemos decidido a priori nosotros si se va a hacer, si va a ser en serie, en paralelo, lo que nosotros empezamos. Las constantes K1, K2, nosotros las hemos dado. Es primero orden, segundo orden, nosotros hemos decidido como mamá naturaleza. ¿Ya? Eso hemos hecho. Al final de todo eso, lo que hemos generado es un espectro global en el tiempo, ¿cierto? Que es lo que alguna persona en el laboratorio podría haber conseguido usando esas mezclitas, poniendo un espectrofotómetro y registrando los espectros, es lo que hubiera obtenido, ¿ya? Y una vez que obtenemos nuestros espectros, que es lo que es la información que nos codificada, oculta, que nos ha dado la mamá naturaleza, nos hemos sacado el sombrero y nos hemos puesto sombrero humano, ¿no es cierto?, de químicos, y lo que hemos hecho es, a partir de estos espectros globales y los espectros de las sustancias puras, hemos hecho el camino en retro, hemos ido hacia atrás para robar los secretos a la mamá naturaleza, a pesar de que sabíamos, ¿no? Pero nos estamos haciendo los opuestos, que no sabemos, para ver si a partir de esos espectros globales obtenidos en función del tiempo, yo puedo deducir primero qué especies están presentes, cuál es la relación, si están en serie, en paralelo, cuál es el mecanismo, si es primer orden, segundo orden, un orden superior,
son los valores de constante K1 y 2. Y como nosotros habíamos fabricado el problema, nos permite al final del trabajo decir, ¿le hemos achuntado o no? Lo que hemos encontrado corresponde a lo que la madre naturaleza había hecho o no corresponde y me he equivocado yo en alguna parte, ¿no? Entonces, ese es el objetivo en sí del ejercicio, ¿no? Que hemos hecho las dos cosas. Ahora, en la práctica, ya la naturaleza ya les dio los espectros y les digo, arréglenselas como puedan, ¿no es cierto? Descubran si están en serie, en paralelo, cuántas especies hay, cuáles son las constantes cinéticas. Nos ha dejado el trabajo de hacer todos sin saber, ¿no? En este caso, que habíamos visto con el caso del níquel, hemos, no trampeado, pero nos hemos dado un problema en el cual, sabemos cuál es el resultado al cual tenemos que llegar y eso nos permite controlar que si lo que estamos haciendo es correcto o no. ¿Sí? Está bien, doctor. Gracias. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta, Doctor, algo más quieren revisar. Doctor, disculpe, volviendo un poco a la analogía de la madre naturaleza, Sí. en el sentido es que nos va a dar cierta información y Sí, con eso nosotros vamos a calcular básicamente nuestras constantes cinéticas, ¿verdad? correcto. En ese sentido, nosotros hemos agarrado, hemos metido un OD45 y nuestro OD45 dependía de cómo hemos armado nuestra matriz. Correcto. Y hasta este punto, de alguna manera, nosotros hemos supuesto cierto mecanismo para armar esta matriz Correcto. y nos ha dado un resultado, y si tenía sentido ese resultado, nosotros hemos asumido de alguna manera que ese va a ser nuestro mecanismo, ¿verdad? Correcto. En ese sentido, hemos hecho una modificación también de la matriz y en ambos casos nos daba algo con sentido. Mi pregunta es, ¿cómo sabemos cuál de los dos mecanismos es el correcto? ¿Cómo nos damos cuenta de que efectivamente hemos armado, a pesar de que podríamos armar varias matrices, como usted decía, Sí. cómo sabemos cuál es la correcta? Claro. O sea, la respuesta a eso, pero, es bien simple. Entonces voy a eliminar el hold off para que yo no esté sumándose cosas. Lo que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Es poner. Otra vuelta voy a cambiar esto de acá. Un segundito, he cambiado el tiempo para que pueda ver, ¿no es cierto? En base a nuestro despeje hemos encontrado, pueden ver el gráfico, ¿no es cierto? Hemos encontrado un gráfico como este, digamos. ¿Ya? Nos estamos haciendo aquí, somos ahorita personas, no somos madre naturaleza, no estamos decidiendo nada. Hemos obtenido esto. ¿Ya? Ahora, a partir de esto, ¿podría usted decirme que la sustancia A produce B y B produce C y C produce D y no sonreír al hacerlo? ¿Podría usted argumentar de que este es un sistema donde A va a B, a C, a D? Cuando está claro que C llega y pasa a una cierta concentración y no cambia, y D sube, pero no llega a ser 100%. O sea, al analizar esta situación de acá, es más que evidente, ¿no es cierto?, de que C y D, estos dos grupos que están aquí, están en paralelo y no es que D produzca C o C produzca D, ¿no es cierto?, sino que los dos se producen a partir de un precursor anterior que solamente puede ser esta sustancia B. Es analizando esto que yo deduzco cuál es la secuencia de reacciones, cuál es la red de reacciones que tengo. ¿Ya? Si yo podría haber dicho, ok, yo supongo que A produce B, produce C, produce D, y manejo esto y trato de encontrar constantes. Primero, mis constantes no van a ser muy precisas en buenos lugares, van a dar resultados que van a ser contradictorios, y cuando yo quiera hacer un modelo y mostrar que mi modelo responde a esto, no va a ser así, porque el valor de esta sustancia C que tengo aquí va a pasar por un máximo y va a volver a caer, y voy a ver que aunque haya despejado valores de K que dan, lo cual he minimizado los errores, no coincide para nada con la realidad que tengo acá, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender en eso. Sí, doctor, pero bueno, un poco, y en el caso en el que no hacíamos la modificación del B produce C y D en paralelo, Sí. también obteníamos una gráfica con que se podía interpretar de la misma manera. No, para nada. Mire, ¿No? en este caso, C y D llegan a valores que son finis. Podemos ser incluso para que sea más dramático, para que sea más obvio el sistema. Sin que lo cerrado. Un cachito, esperen un segundito. Voy a ir y la constante K3, que está medio pequeñita, la voy a volver más grande, ¿ya? La constante K3 era el valor que teníamos
hacia el producto D, ¿ya? Entonces, simplemente lo que voy a hacer ahora es ir atrás y voy a hacer correr el programa. A ver, es otra reacción, es otra mamá naturales que he hecho. Pueden ver el gráfico ahora, ¿no? ¿Ven el gráfico o no? No, todavía, doctor. Ok, todavía no, entonces tengo que conectar con gráfico. Entonces, lo único que he hecho ha sido aumentar la constante cinética de B que produce D, ¿ya? Ese es el resultado. Aquí está más claro. Acá aquí hay un B que sube y C y D suben y están aquí en equilibrio. O llega a un valor donde no cambia, ¿no? Aquí es imposible que usted me pueda argumentar que es una reacción donde A produce B, produce C, produce D. Aquí está gritando que se producen C y D, y una vez que se ha convertido en C y D, la reacción para y ya no hay nada más. ¿Me entiende? Cuando en el que teníamos antes el valor de B que subía, pasaba por el máximo y luego caía y se volvía a cero, y el que era D subía y llegaba al máximo y llegaba al 100%, ¿no? Entonces, según la forma de las curvas y en qué terminan, yo puedo darme cuenta si están en serio o en paralelo. Sí, doctor, eso sí lo entiendo, pero lo que me queda la duda es que puedo plantear, si quiere, 3, 4 mecanismos y, por ejemplo, todos me van a dar algo sí con sentido. O sea, me refiero, si quiere, comparando con el anterior, la única diferencia es que el amarillo va a caer, ¿verdad? Correcto. Pero estamos partiendo de las mismas constantes cinéticas y lo único que hemos hecho es cambiar un par de casas en la matriz. Igual nos sale algo que se interpreta bien, digamos, no sé si me dejo entender. Si usted lo está razonando en el otro sentido, o sea, cualquiera sea el mecanismo que nosotros supongamos, tiene un sentido. Yo supongo cualquier mecanismo, obtengo un resultado así que es coherente, por supuesto, ¿ya? Ahora veamos el sentido contrario. Si yo tengo un resultado así, ¿cualquier argumento es válido para esto? Ya no. ¿Se acuerdan? O sea, no es unívoco la cosa, ¿no es cierto? Yo puedo imaginarme cualquier sistema, cualquier cinética, cualquier red de reacciones, llamémoslo así, ¿ya? Sí puedo, ¿ya? Si lo resuelvo, tengo un gráfico de fracción contra tiempo que es coherente siempre, ¿ya? Entonces, ahí no hay ambigüedad. Si hago el camino contrario, si obtengo esto, ¿puedo deducir a partir de este gráfico cualquier cinética? No. Esto corresponde a un solo tipo de red de reacciones. Incluso, ¿no es cierto? Aquí podemos ver lo siguiente. Es verdad que podemos tener algunas opciones. En este caso, digo, A descompone, que da B. B puede producir C y C está en equilibrio con D. Es un modelo. Y el otro es que B produce C por un lado y D por otro lado, que son dos reacciones en paralelo. ¿Puedo diferenciar cuál sería la principal diferencia entre los dos? Es otro tema, ¿no? Y eso lo podemos analizar. Aquí, en esta parte de acá vamos a encontrar la respuesta, pero eso hay que razonarlo un poquito. Toda esa información la podemos deducir a partir del gráfico que tenemos, que hemos obtenido, ¿no? O sea, es ir un poco al revés, doctor, de plantear un mecanismo, obtener el mecanismo y ver si es, y de ahí recién obtener la información para saber. Correcto. O sea, se volvería de alguna manera un proceso iterativo si es que tuviéramos de verdad datos experimentales. No es tan iterativo, ¿no es cierto? Pero sí hay algo en el cual puede haber 1 o 2 o 3 explicaciones al espectro y hay que deducir entre ellas cuál es.